Hola, Dios te bendiga. Dice Hechos capítulo 7, versículo 51, dice, duros de servir. En otras versiones dice, tercos. Dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahora una pregunta que yo hago. ¿Quién ha resistido al Espíritu Santo? Todos nosotros lo hemos resistido en algún punto de nuestra vida, todos. Ahora, me voy a regresar un poquito al capítulo 6 para saber quién era Esteban y por qué dijo eso. Dice el capítulo 6, versículo 8 de Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los Cirene y de la Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los judíos. Los judíos se levantaron contra Esteban. En el capítulo 7 vemos que Esteban estaba, el título dice el sermón de Esteban. Le estaba dando el sermón y les empezó a hablar de Abraham, de José, de Moisés. Y vemos cómo les estaba empezando a hablar cómo ellos siempre habían resistido la voluntad de Dios. Siempre la habían resistido. Y en el versículo 51 se los vuelve a decir a ellos mismos. Les vuelve a decir, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los padres no persiguieron? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, de Jesús? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? O sea, lo estaba acusando que ellos entregaron a Jesús y ellos mismos lo mataron, ¿verdad? Y dice, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardan. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo una cosa, la Biblia nos dice bien claramente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea que, por ejemplo, no todos van a ser llamados. ¿Quién es el que nos llama? El Espíritu del Señor nos llama. Y no todos van a ser llamados, o sea, no todos van a escuchar la voz del Espíritu. Por ejemplo, si alguien me llama a mí, yo escucho que alguien me está llamando, ¿verdad? Y así el Espíritu no a todos los llama, pero a aquellas personas, porque dice, muchos son los llamados, no todos, muchos, y pocos los escogidos. Pero muchos resistimos a la voz del Espíritu. Voy a dar un ejemplo. Muchos dicen que la voz de Dios no es verdad, no se escucha. Muchos cristianos no creen. La voz de Dios se escucha. La voz de Dios empieza con algo pequeño y se va haciendo más grande hasta a poder escucharla. Que algunos dicen poderla escuchar así como me están escuchando a mí. Yo no he llegado a ese punto, pero sí he llegado al punto donde escucho la voz bien clarita y arde mi corazón. Y la escucho dentro de mi espíritu y a través de la palabra. La escucho a veces de un niño, a veces de un mundano, que Dios me está reprendiendo a mí de hacer algo incorrecto. Es algo sorprendente, pero bueno, ¿cómo es que una persona resiste al espíritu? Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia y conozco bastante gente que le ha pasado lo mismo y es interesante. Algunos hacen lo mismo que hacen aquí, resisten siempre al espíritu. ¿Qué pasa? Tú llegas a la iglesia por primera vez y escuchas al pastor y tú te das cuenta como que el pastor te está hablando toda tu vida y como que alguien le contó y tú dices, bueno, ¿quién le contó? Y Dios te está diciendo que estás mal en algo. Y algunas personas me dicen, bueno, agarran y se van y no vuelven. Hay otras personas que escuchan y nunca obedecen, pero hay otras personas que la semilla cayó en buen corazón, en buena tierra y dice, oye, sí es cierto, estoy mal. Y esas personas empiezan a seguir al Espíritu, que eso es
que eso es cuando tú sigues al Espíritu y el Espíritu te empieza a transformar porque lo empiezas a escuchar y empieza esa transformación. Y, y cuando empieza esa transformación, ¿por qué digo que todos nos hemos desviado? Yo me he desviado. Hay un punto donde el Espíritu, como dice aquí, incircuncisos de corazón. Incircuncisos quiere decir que no había nunca había pasado una operación por su corazón, nunca habían quitado algo de su corazón. Entonces hay veces que el Espíritu nos lleva a decir algo, a hacer algo o a quitar algo de nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos tardamos en quitar, o a veces el Espíritu dice perdona o ve, pide disculpas, veas esto, y nosotros nos resistimos. Y es bien interesante porque yo puedo decir por mi vida, cuando tú te resistes, tú paras el proceso de Dios, esa transformación que Dios quiere santificarte y transformarte a la imagen de Jesucristo, uno mismo. ¿Por qué? Porque uno resiste al Espíritu. Yo lo he resistido muchas veces y es malo. Lo puedes resistir, pero al final lo tienes que obedecer. Si tú no lo obedeces, tu corazón se empieza a endurecer. Esa voz que escuchas que te está hablando, que estás mal, que te has desviado, se empieza a endurecer, te empieza a alejar del Señor, se empieza a apagar y por final sale el Espíritu y se va de tu vida, ¿verdad? El Espíritu quiere esa transformación, quiere transformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero nosotros siempre, yo digo esto y yo sé que todos, todos lo hemos resistido en algún punto de nuestra vida. No más fueron ellos, sino todos nosotros lo hemos resistido. Él lo que quiere, yo he aprendido algo. El Espíritu, como le dijo Jesús a Pedro aquí, dice, de cierto digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde tú querías, o sea, hacías lo que tú querías. Mas cuando seas viejo, o sea, cuando seas maduro, te extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Quién es el otro? El Espíritu. Y te llevará a donde no quieras. ¿Por qué a donde no quieras? Porque el Espíritu, cuando actúa en nosotros y quiere hacer esa transformación, esas cirugías en nuestro corazón y quitarnos esas cosas, que para cada quien es diferente, ¿verdad? Porque si no entraríamos en un legalismo, que todos tienen que dejar esto. No, cada quien tiene un propósito diferente aquí en la tierra. Y Dios te va a hablar personal, el Espíritu te va a hablar personalmente qué es lo que tú tienes que quitar de tu vida, ¿verdad? Y dice, y te llevará donde no quieras. El Espíritu Santo, nuestra carne y el Espíritu no se llevan. La carne no se sujeta a la palabra del Señor, no quiere hacer su voluntad, pero el Espíritu nos quiere llevar allá y siempre va a ser una contradicción, siempre está la lucha, como dice en Gálatas, la carne contra el Espíritu, ¿verdad? Y es difícil hacer su voluntad. Y dice el verso 19, bueno, Juan capítulo 21, versículo 18 y 19, ahora es el 19, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué quiere decir? El Espíritu siempre nos va a llevar a la muerte de algo. Por eso la palabra dice que nos debemos de negar y llevar nuestra cruz y seguir a Cristo. Cuando Cristo llevaba la cruz, ¿a dónde lo llevaba? A la muerte. Y nosotros tenemos que ir a morir diariamente, menguar, quitar todas esas cosas para que Dios empiece a vivir en nosotros más y nosotros menos. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que podamos decir, como dice en otras partes, fui crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Y por eso nosotros muchas veces paramos ese proceso como Moisés cuando sacó el pueblo. Que algunos, no me acuerdo cuánto tiempo, pero era un corto tiempo que ellos iban a llegar a la tierra prometida. Así Dios puede hacer una transformación con nosotros.
pero nosotros somos los que detenemos esa transformación. ¿Por qué? Porque resistimos, porque nos desviamos, porque somos incircuncisos, porque muchas veces no queremos obedecerlo, ¿verdad? Miren, dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿verdad? Hay, hay tanta gente que resiste al Espíritu, todo lo hemos resistido, y cuando nosotros quedamos en un pecado nos desviamos, porque yo creo que todos hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí, se detiene el proceso. Como dice en Proverbios, no me acuerdo dónde dice, pero dice que aquel que ha pecado no prosperará. Tenemos que confesar nuestro pecado y entonces encontraremos misericordia de Dios y Dios nos perdonará, ¿verdad? Arrepentirnos y alejarnos de lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Bueno, mi mensaje para ti es: no resistas al Espíritu. Si Él te pide que hagas algo, hazlo, hazlo. Toma mi consejo. ¿Por qué? Porque yo también, yo cuando me convertí le dije, Señor, tú dime, yo quiero la verdad, yo la voy a obedecer. Y obedecí, y eran una gloria tremenda, su palabra, la revelación, el fuego. Pero topa un poder, toqué una pared donde el Espíritu por muchos años me pidió algo. Y tú como que, ay, eso sí duele, como, Señor. Y ahí entra mucha confusión y muchas cosas, pero el Espíritu a cada quien nos va a pedir algo y muchas veces no podemos. Pero si no podemos, nos vamos a empezar a secar, ya no vamos a poder dar fruto y el Señor nos va a cortar. Tenemos que llevar fruto, porque dice su palabra que todo aquel que no lleve fruto será cortado y echado al fuego, o sea, al infierno. Pero no, que Dios te bendiga y espero y esta palabra te haya edificado.